¿Cuál es la forma más graciosa en que alguien fue descubierto engañando? Estaba cubriendo la torta de cumpleaños cuando escuché, salgan de mi casa, los dos. La fiesta del 30º cumpleaños de mi hermana Carolina había ido perfectamente. 40 invitados, comida del catering, un DJ. Su esposo Roberto había pasado semanas planeando cada detalle. Ahora su voz se llevaba sobre la música, cruda de ira. Corrí afuera y encontré caos. Carolina estaba junto a la piscina en su vestido de fiesta, rímel corriendo por su cara. Roberto estaba apuntando hacia ella y otra persona, nuestro primo Javier, que estaba sin camisa y goteando. Los otros invitados se alejaron de la confrontación. Roberto, déjame explicar, suplicó Carolina. ¿Explicar qué? ¿Que acabo de encontrarlos en la casa de la piscina con él? La música se detuvo. Todos miraron. Javier agarró su camisa de una silla tratando de cubrirse. Era el primer novio de Carolina de la secundaria, recientemente divorciado. Roberto específicamente no quería invitarlo, pero Carolina insistió en que la familia debía estar ahí. No es lo que parece, dijo Javier. Roberto rió amargamente. ¿En serio? Porque parecía que ustedes dos estaban medio desnudos ahí dentro mientras yo estaba adentro saludando a tu mamá, Carolina, en tu propia fiesta de cumpleaños. La mejor amiga de Carolina, Sofía, intentó intervenir. Tal vez deberíamos calmarnos todos. ¿Y tú sabías de esto? Roberto se giró hacia ella. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? El silencio de Sofía fue respuesta suficiente. Los otros invitados comenzaron a murmurar. La mamá de Carolina apareció desde adentro, echó un vistazo a la escena y se cubrió la boca en shock. El personal del catering se quedó congelado, inseguro de si continuar sirviendo aperitivos. 3 meses, finalmente dijo Carolina. Han sido 3 meses. La confesión golpeó a Roberto como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, mirando alrededor de la fiesta por la que se había esforzado tanto. Las decoraciones personalizadas con sus fotos de boda, los mensajes de video sorpresa de amigos que no pudieron asistir, la torta de 3 pisos para la que había pasado horas decorando. Quiero que todos se vayan ahora. Los invitados se apresuraron a recoger sus cosas. Escuché a alguien susurrar que había visto a Carolina y Javier desapareciendo juntos en otros eventos familiares. Otro mencionó mensajes de texto sospechosos. El chisme se extendió por la multitud mientras la gente salía. Carolina intentó acercarse a Roberto, pero él retrocedió. Quiero que te vayas también. Ve a quedarte con él ya que es claramente lo que quieres. Esta es mi casa también. Ya no. Javier tuvo al menos la decencia de verse avergonzado mientras se dirigía hacia la puerta. La mamá de Carolina estaba llorando, rogándoles a ambos que lo resolvieran, pero Roberto entró y cerró con llave la puerta de vidrio corredera detrás de él, dejando a Carolina afuera de su propia fiesta. Comencé a limpiar, sin saber qué más hacer. Platos de papel y serpentinas parecían absurdos ahora. Carolina se sentó en una silla de la piscina, todavía en su vestido de cumpleaños, llamando a una amiga tras otra buscando un lugar para quedarse. La mayoría había visto lo que pasó e inventó excusas. Mi teléfono vibró con mensajes de invitados que se habían ido. Fotos y videos ya estaban circulando. Alguien había filmado la confrontación. En una hora, todos en nuestro círculo social extendido sabían sobre el affair de Carolina. Roberto reapareció con una maleta que arrojó en el césped. Tus cosas. No vuelvas sin llamar primero. ¿A dónde se supone que vaya? Pregúntale a Javier. Oh, espera. Él también está casado, ¿verdad? Fue entonces cuando cayó la verdadera bomba. La exesposa de Javier no se había divorciado de él. Estaban separados, pero intentando resolverlo. Ella pensaba que él estaba en casa de su hermano esta noche. El rostro de Carolina se desmoronó cuando se dio cuenta de que destruyó su matrimonio por alguien que ni siquiera estaba disponible. Llevé a Carolina a un hotel. El auto silencioso, excepto por sus sollozos. La torta de cumpleaños estaba en mi asiento trasero. Feliz 30º, Carolina, burlándose de nosotras con glaseado rosa. En el hotel, finalmente habló. Sabía que Roberto estaba planeando algo grande. Había actuado misteriosamente por semanas. Pensé que tal vez joyas o un viaje. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de Roberto enviado esa mañana. No puedo esperar a esta noche. Tu sorpresa va a cambiarlo todo. Me sentí mal. Carolina, qué sorpresa. Se encogió de hombros, derrotada. Supongo que nunca lo sabremos ahora, pero yo sabía. Había ayudado a Roberto a coordinar. Había invitado a las compañeras de cuarto de la Universidad de Carolina a volar desde Australia. Debían llegar durante la fiesta. También había trabajado con su jefe para organizar un anuncio de ascenso. Toda la fiesta debía celebrar no solo su cumpleaños, sino sus logros. Revisa tu correo electrónico, dije en voz baja. Lo abrió y encontró un mensaje de su jefe enviado 1 hora atrás. Escuché que hubo un problema con la fiesta. Discutiremos la posición de directora senior el lunes. Carolina miró fijamente la pantalla. ¿Directora senior? Pero esa posición ni siquiera estaba abierta. Roberto los convenció de crearla para ti. Ha estado negociando durante meses. La realidad de lo que había tirado se le vino encima completamente entonces. No solo un matrimonio, sino un futuro cuidadosamente orquestado. Roberto había estado distante últimamente porque estaba planeando que sus sueños se hicieran realidad, no porque no le importara. Su teléfono sonó. La esposa de Javier. Sé sobre ti y mi esposo. Su hermano acaba de contarme todo. Destruiste 2 matrimonios esta noche. Espero que haya valido la pena. Carolina no respondió. No pudo. Cuando la dejé en el hotel, estaba mirando la torta de cumpleaños que subí, quitando el glaseado. 30 velas esperando ser encendidas para
deseos que nunca se harían realidad. A la mañana siguiente, nuestro chat grupal familiar explotó. Roberto había publicado un solo mensaje. La sorpresa eran papeles de adopción. Finalmente fuimos aprobados. Supongo que llamaré a la agencia solo el lunes. Fue entonces cuando Carolina colapsó completamente. Agarró su teléfono y lo lanzó contra la pared del hotel con un grito que hizo zumbar mis oídos. La pantalla explotó en pedazos y se esparció por la alfombra. Antes de que pudiera reaccionar, estaba golpeándose en la cara, bofetadas fuertes que dejaron marcas rojas en sus mejillas. Me lancé hacia adelante y agarré sus muñecas, pero seguía gritando sobre destruir todo por nada, por un hombre que ni siquiera estaba libre. El teléfono en la recepción debía estar sonando sin parar porque en minutos alguien estaba golpeando nuestra puerta. 2 guardias de seguridad estaban ahí luciendo preocupados y listos para llamar a la policía. Expliqué que era una crisis familiar mientras sostenía los brazos de Carolina detrás de su espalda, mientras intentaba lanzarse más allá de mí. La vieron colapsar en la cama, sollozando sobre el bebé que nunca podría adoptar ahora, el que iban a nombrar en honor a la madre fallecida de Roberto. Un guardia preguntó si necesitábamos ayuda médica, pero prometí que me quedaría con ella toda la noche para asegurarme de que no se lastimara. Se fueron a regañadientes después de hacernos prometer mantener bajo el ruido. Me senté en el piso junto a la cama mientras Carolina lloraba hasta dormirse, despertándose cada hora jadeando sobre lo que había perdido. A la mañana siguiente, estaba despierta a las 6, insistiendo en que fuéramos a casa de Roberto inmediatamente. Necesitaba explicar todo y hacerle entender que solo era miedo de convertirse en madre. Intenté disuadirla, pero ya estaba poniéndose el vestido de fiesta de ayer que todavía olía a cloro de la piscina. La seguí en mi auto, observándola zigzaguear por el tráfico como si pudiera estrellarse a propósito. En casa de Roberto, saltó antes incluso de poner el auto en estacionamiento y corrió a la puerta principal. Golpeó con ambos puños mientras Roberto estaba parado en la ventana de la sala, observándola sin moverse. Siguió golpeando la puerta hasta que sus manos estuvieron rojas e hinchadas. Roberto finalmente abrió la puerta solo lo suficiente para hablar a través de la abertura. Le dijo que si no se iba inmediatamente, estaba llamando a la policía y pidiendo una orden de restricción. Carolina cayó de rodillas ahí mismo en el césped delantero, rogando por solo 5 minutos para explicar. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos con tazas de café, viendo el espectáculo como entretenimiento matutino. La señora Hernández de al lado ya estaba filmando con su teléfono. Agarré a Carolina bajo los brazos y la arrastré de vuelta al auto mientras Roberto realmente sacó su teléfono y comenzó a marcar. Estaba jadeando sobre la adopción, el ascenso, todo lo que había querido toda su vida, simplemente se había ido. En el auto, finalmente admitió la verdad entre sollozos. Había estado aterrorizada de convertirse en madre, de no ser lo suficientemente buena, de perderse completamente, así que destruyó todo antes de que pudiera decepcionarla. De vuelta en el hotel, la ayudé a configurar un nuevo teléfono, mientras seguía actualizando nuestro chat grupal familiar en el mío. Nuestras tías estaban eligiendo lados, con la tía Elena diciendo que Roberto merecía algo mejor, y la tía Patricia defendiendo que Carolina estaba pasando por una crisis. Los primos estaban publicando sus opiniones y teorías sobre cuándo realmente comenzó. Mamá seguía escribiendo mensajes largos, rogando a todos que dejaran de pelear y pensaran en la familia. El chat tenía más de 300 mensajes desde el anuncio de adopción de Roberto. Entonces, alguien publicó un video más largo de la fiesta que nadie había visto aún. Mostraba a Carolina y Javier escabulléndose a la casa de la piscina 20 minutos antes de que Roberto los encontrara. Ella mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera viendo. Los comentarios comenzaron inmediatamente y alguien lo había hecho público. Entonces extraños estaban llamando a Carolina nombres horribles. Sus compañeros de trabajo lo estaban viendo. Sus amigos de la universidad, todos los que había conocido, estaban viendo su reputación ser destruida en tiempo real. Sofía me mandó un mensaje pidiendo reunirnos a solas en el café cerca de mi apartamento. Cuando llegué, se veía como si tampoco hubiera dormido. Admitió que había ayudado a encubrir a Carolina 3 veces cuando se encontró con Javier. Le dijo a Roberto que Carolina estaba con ella cuando en realidad estaba en algún motel. Juró que le había dicho a Carolina que lo terminara antes de que alguien saliera lastimado, pero se sentía mal por no advertir a Roberto. Siguió arrancando la servilleta hasta que estaba desparramada por toda la mesa. Esa tarde, Roberto me mandó un mensaje con una ventana de 2 horas el jueves, cuando Carolina podría recoger sus cosas esenciales de la casa. Él no estaría ahí, y ella solo podría llevar ropa y artículos de aseo básicos, nada que perteneciera a ambos. Carolina me rogó que fuera con ella porque no podía enfrentar esa casa sola. Llegó el jueves y nos estacionamos en la entrada de la casa en la que había vivido durante 8 años. Roberto había dejado la puerta del garaje abierta y cajas apiladas adentro etiquetadas como «solo ropa» y «solo artículos de baño» en su letra ordenada. Comenzamos a empacar sus cosas en bolsas de basura porque no habíamos traído cajas. Cada habitación tenía sus fotos de boda todavía colgadas, sus rostros sonriéndonos desde cada pared. En el dormitorio, su lado del armario se veía violado con perchas empujadas a un lado y cajones dejados abiertos de Roberto verificando qué se llevaba. Trabajamos en silencio hasta que llegamos a la habitación al final del pasillo. La puerta estaba pintada con animales de la selva y adentro había una cuna blanca ya armada con un móvil colgando arriba.
Las paredes eran amarillo suave con elefantes y jirafas pintados a mano marchando alrededor de los bordes. Una mecedora estaba en la esquina con un corderito de peluche en el asiento. Carolina echó un vistazo y salió corriendo, jadeando como si no pudiera respirar. Llegó al baño antes de vomitar, todo su cuerpo temblando. Terminé de empacar mientras ella se sentaba en el auto con la cabeza entre las rodillas, tratando de no desmayarse. De vuelta en casa de Roberto, entré para agarrar la última bolsa mientras Carolina se quedó en el auto. La puerta de la oficina de Roberto estaba abierta y vi papeles esparcidos por su escritorio. Una carpeta de adopción estaba ahí con notas adhesivas amarillas por todas partes. Cronogramas marcados en la escritura ordenada de Roberto. La tarjeta de presentación de la trabajadora social estaba engrapada al frente con Doctora Ramírez, impreso en ella. No toqué nada, pero ese nombre se quedó en mi cabeza mientras llevaba la bolsa afuera. En el auto, Carolina siguió llamando a Javier repetidamente mientras yo conducía de vuelta al hotel. 5 llamadas fueron directo al correo de voz. Estaba dejando mensajes desesperados cuando su teléfono finalmente vibró con un mensaje de texto. Lo leyó en voz alta con voz plana. No puedo hablar, esposa sabe todo, por favor deja de contactarme. El teléfono se resbaló de su mano al piso. Miró a la nada mientras yo estacionaba en el hotel. Dentro de la habitación, se sentó en la cama actualizando su correo electrónico del trabajo cada pocos segundos. Apareció un correo del señor Vargas, su jefe. La línea de asunto decía, urgente, necesitamos discutir eventos recientes. Lo abrió con manos temblorosas. Pedía que lo llamara el lunes por la mañana sobre su posición. Ni siquiera había pensado en el trabajo viendo el video de la fiesta. La realidad le cayó encima de que todos en su empresa probablemente ya sabían. Su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones del chat grupal familiar. La tía Patricia había enviado un mensaje largo a todos, exigiendo saber quién sabía del affair. Escribió que varias personas debieron haber visto señales en eventos familiares y quería responsabilidad por quién permitió esta traición. Más mensajes inundaron mientras los miembros de la familia comenzaron a responder. Mamá intentó llamar a la tía Patricia mientras yo observaba a Carolina leer los mensajes. Podía escuchar a mamá siendo gritada a través del teléfono desde el otro lado de la habitación. Esa noche, mamá apareció en la habitación del hotel con ojos rojos y pañuelos metidos en su bolso. Se sentó en la silla junto a la ventana y comenzó a llorar sobre cómo nuestra familia se estaba destruyendo. Admitió que pensó que algo era raro en la última parrillada familiar cuando vio a Carolina y Javier hablando junto al garaje por demasiado tiempo. No quería creer que estaba pasando algo malo. Le dije que estaba manteniendo a Carolina segura, pero no le mentiría a nadie sobre lo que pasó. Mamá asintió y se secó los ojos. Entonces dijo algo que me hizo congelar. Nos contó que papá tuvo una affair hace años que casi terminó su matrimonio. Se separaron por 3 meses cuando estábamos en la secundaria. Recordé que nos dijeron que papá estaba viajando por trabajo. Mamá dijo que le había dicho a Carolina en ese entonces que siempre tuviera opciones y nunca dependiera completamente de una persona. Pensó que estaba dando un buen consejo, pero ahora se preguntaba si había plantado semillas terribles. Carolina solo la miraba como si estuviera viendo a mamá por primera vez. Mi teléfono sonó mientras mamá todavía estaba hablando. El nombre de Roberto apareció en la pantalla. Entré al baño para contestar. Dijo que la agencia de adopción necesitaba una actualización sobre la situación familiar. Debía proporcionar referencias sobre el ambiente doméstico. Su voz se quebró cuando preguntó si yo todavía sería honesta con ellos. Mencionó que iban a nombrar al bebé en honor a su difunta madre, Margarita. Podía escucharlo tratando de no llorar. Dije que sí, hablaría con ellos si llamaban. Al día siguiente, la doctora Ramírez me llamó. Fue profesional, pero podía decir que ya sabía que algo estaba mal. Me apegué a los hechos básicos sobre lo que pasó en la fiesta. Explicó que perturbaciones importantes como esta podían pausar o cancelar aprobaciones de adopción, especialmente con separación legal comenzando. Dijo que necesitarían reevaluar la estabilidad doméstica. Las consecuencias seguían expandiéndose más allá de lo que cualquiera imaginó esa noche. Llegó el lunes por la mañana y Carolina se puso su atuendo más profesional para reunirse con el señor Vargas en su oficina. La llevé ahí y esperé en el estacionamiento. Salió 40 minutos después luciendo pálida. El señor Vargas había explicado que la posición de directora senior ahora estaba aplazada indefinidamente. Los miembros de la junta habían visto los videos de la fiesta circulando en línea y tenían preocupaciones sobre su juicio y estabilidad. Todavía tenía su trabajo actual, pero cualquier ascenso estaba fuera de la mesa. Esa tarde, mientras Carolina yacía en la cama mirando al techo, Sofía me mandó un mensaje. Había escuchado de alguien en su gimnasio que una persona de la empresa de Roberto había compartido deliberadamente el video de la fiesta con el lugar de trabajo de Carolina. Alguien quería destruir no solo su matrimonio, sino también su carrera. Cuando le conté a Carolina, comenzó a listar a cada persona que conocía en la empresa de Roberto, tratando de averiguar quién la odiaba tanto. Se volvió paranoica sobre todos, preguntándose quién más estaba trabajando en su contra. La habitación del hotel se sentía más pequeña cada día, mientras las consecuencias de esa fiesta seguían extendiéndose como vino derramado en alfombra blanca. 2 días después, decidí rastrear a Javier, ya que nadie podía alcanzarlo por teléfono. Lo encontré en su gimnasio habitual en el centro corriendo en una caminadora, como si estuviera tratando de escapar de su propia piel. Su rostro se veía hueco y había perdido peso en solo esos pocos días desde la fiesta. Me paré justo frente a su máquina hasta que tuvo que detenerse y reconocerme. Sacó sus audífonos y bajó, agarrando una toalla para secar el sudor que le corría por la cara.
Caminamos al área vacía de la barra de jugos donde compró 2 aguas y se sentó pesadamente en un taburete. Me contó que él y Carolina nunca realmente dejaron de hablar después de la secundaria. Solo dejaban pasar meses sin contacto. Luego empezaban a enviarse mensajes nuevamente. El patrón continuó por años, incluso después de que ambos se casaron con otras personas. Se veía completamente roto sentado ahí, pero no sentí nada por él. Esa tarde, mi teléfono vibró con un correo electrónico de Roberto que tenía un documento legal adjunto. El acuerdo de separación de su abogado, el doctor Fernández, ya estaba redactado solo 2 días después del desastre de la fiesta. Roberto quería quedarse con la casa y compraría la mitad de Carolina al valor de mercado, dividiendo los ahorros a la mitad. La velocidad de involucrar abogados mostraba que estaba completamente terminado con el matrimonio. Se lo reenvié a Carolina, quien lo leyó en su teléfono y comenzó a temblar. Seguía diciendo que estaba sucediendo demasiado rápido, pero le recordé que había tenido un affair durante 3 meses. A la mañana siguiente, la doctora Ramírez llamó a Roberto sobre actualizar la documentación para el archivo de adopción. Necesitaba nueva información sobre la situación doméstica y arreglos de vivienda para sus registros. Roberto me llamó justo después. Su voz se quebró cuando preguntó si podía ir a la reunión con él. No estaba seguro de poder hablar sobre el cuarto de bebé que habían montado sin colapsar completamente. Acepté encontrarlos en su casa al día siguiente. Esa noche, mamá vino a mi apartamento con comida china para llevar y una botella de vino. Después de su segunda copa, comenzó a hablar sobre cosas que nunca había escuchado antes. Admitió que ella y papá se habían separado por 2 meses cuando yo estaba en la secundaria. Les habían dicho a los niños que estaba viajando por trabajo, pero en realidad estaba quedándose en un motel después de que mamá descubrió su affair. Le había dicho a Carolina en ese entonces que nunca fuera totalmente dependiente de una persona, que siempre tuviera su propio dinero y opciones. Mamá pensó que estaba dando un buen consejo, pero ahora se preguntaba si había plantado semillas malas en la cabeza de Carolina. A la mañana siguiente, fui a ver a Carolina al hotel para contarle sobre la reunión de adopción. Cuando expliqué que la adopción podía ser cancelada, perdió completamente el control, comenzó a sollozar y admitió que había tenido miedo de convertirse en madre a través de la adopción durante meses. Seguía preguntándose si realmente podía amar a un niño que no era biológicamente suyo. El miedo la había estado carcomiendo y piensa que por eso destruyó todo lo bueno en su vida. Agarró mis manos y me rogó que no le dijera a Roberto sobre sus miedos porque lo lastimaría aún más. Más tarde ese día, el señor Vargas llamó a Carolina mientras yo todavía estaba ahí. Puso el altavoz y la advirtió que Recursos Humanos había recibido varias quejas sobre el video de la fiesta circulando. Le dijo que se mantuviera completamente fuera de las redes sociales y mantuviera un perfil bajo en el trabajo. Su carrera de 20 años en la empresa estaba colgando de un hilo y cualquier drama más podría terminarla. Esa noche, la tía Patricia me mandó un mensaje exigiendo que le diera fechas y detalles para su abogado de divorcio. Quería que confirmara cuándo había visto a Javier y Carolina juntos, en eventos familiares. Le dije que no iba a ser su recolectora de evidencia y que me dejara fuera de su lío. Se puso desagradable y dijo que le diría a todos que estaba protegiendo a Javier, pero no me importaron sus amenazas. A la mañana siguiente fue la reunión de estudio doméstico en casa de Roberto con la doctora Ramírez. Roberto apenas podía sacar palabras cuando caminamos por el cuarto de bebé que había pintado de amarillo con pequeños elefantes en las paredes. Respondía a la mayoría de las preguntas de la doctora Ramírez sobre los cambios domésticos mientras Roberto estaba parado mirando la cuna vacía. La doctora Ramírez se mantuvo profesional, pero podía ver que sentía lástima por él mientras escribía notas sobre el matrimonio terminando. Después de que se fue, Roberto se sentó en el cuarto de bebé durante 1 hora solo mirando a la nada. Esa noche, Carolina pasó 2 horas escribiendo un largo mensaje de disculpa a Roberto. Me envió capturas de pantalla primero, preguntando si ayudaría. El mensaje decía que sabía que había destruido todo y rogaba por solo una oportunidad más para explicar. La respuesta de Roberto volvió en minutos, con solo una oración, diciéndole que las disculpas no podían reconstruir la confianza y que solo se comunicara a través de abogados. Carolina miró fijamente la pantalla del teléfono por más de 1 hora, leyendo esa línea una y otra vez. Al día siguiente, Sofía pidió reunirse conmigo en un café cerca de su oficina. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Admitió que había borrado mensajes de Instagram donde Carolina había hablado sobre tener miedo de la adopción. Sofía pensó que estaba protegiendo a su amiga al esconder la evidencia, pero ahora se daba cuenta de que solo había permitido el affair. Me mostró su teléfono, donde todavía tenía capturas de pantalla de algunos mensajes antes de borrarlos. Carolina había escrito cosas como sentirse atrapada por la línea de tiempo de la adopción y preguntarse si tener un affair le daría una excusa para retrasar. Sofía le había dicho que eran solo pies fríos y que se enfocara en su matrimonio. El encubrimiento iba mucho más profundo de lo que alguien sabía, y Sofía había estado ayudando a esconder durante meses. Dejé el café sintiéndome mal sobre cuántas personas sabían y no dijeron nada.
3 días después, el abogado de Roberto, el doctor Fernández, me envió por correo electrónico una copia del acuerdo de separación junto con el que le envió a Carolina. El documento era de 20 páginas de términos legales sobre dividir sus bienes y deudas. Carolina me llamó llorando porque no podía entender la mitad de las palabras. Conduje hasta su habitación de hotel y nos sentamos en la cama pasando por cada página. La casa valía 300,000 pesos y Carolina era dueña de la mitad, así que Roberto le pagaría 50,000 para comprarla. Tenía que firmar renunciando a cualquier reclamo sobre sus cuentas de jubilación, que tenían otros 80,000. La herencia familiar de su abuela no era considerada propiedad conjunta. Los préstamos de los autos se dividirían según en qué nombre estaba qué préstamo. La deuda de tarjeta de crédito de las tarjetas conjuntas se dividiría equitativamente. Carolina siguió leyendo la misma línea una y otra vez sobre no tener reclamos sobre ganancias o bonos futuros. Roberto ya había cambiado la beneficiaria en su seguro de vida de ella a su hermano. Cada página hacía el final de su matrimonio más real y frío. Mientras todavía estábamos leyendo, mi teléfono sonó con Roberto llamando. Preguntó si podía reunirme con él y la doctora Ramírez en su casa mañana, porque la agencia de adopción necesitaba tomar una decisión. Acepté, aunque sabía que Carolina estaría enojada. A la mañana siguiente, los encontré en lo que habría sido el cuarto de bebé. La doctora Ramírez se sentó en la mecedora que Roberto había armado, mientras él estaba parado en la ventana. Explicó que la junta de la agencia había revisado su archivo y votado para ponerlo en espera por mínimo 6 meses. Después de eso, Roberto podría volver a aplicar como padre soltero si quería. Dijo que el nombre que habían elegido para el bebé, Aria, en honor a la madre de Roberto, quedaría en el archivo en caso de que procediera solo. Roberto solo asintió y firmó los papeles que trajo. Después de que la doctora Ramírez se fue, Roberto se sentó en el piso del cuarto de bebé durante 20 minutos sin decir nada. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. Cuando volví al hotel de Carolina, estaba esperando en el vestíbulo luciendo furiosa. Había visto mi auto en casa de Roberto cuando pasó conduciendo, esperando hablar con él. Comenzó a gritar que la estaba traicionando ayudándolo con las cosas de adopción. Dijo que estaba tomando su lado y abandonando a mi propia hermana. La gente en el vestíbulo estaba mirando mientras me acusaba de querer que su matrimonio fallara. Le dije que se calmara, pero eso la hizo más enojada. Dijo que debería mentirle a la doctora Ramírez sobre Roberto siendo una mala persona para que no pudiera adoptar solo. Le recordé que las mentiras eran exactamente lo que destruyó su vida. Me abofeteó en la cara. El gerente del hotel vino y dijo que llamaría a seguridad si no nos íbamos. En el estacionamiento, le dije a Carolina que necesitaba establecer límites claros. La ayudaría con cosas prácticas como entender documentos legales o encontrar un apartamento, pero no le mentiría a nadie, ni inventaría historias para ayudar su caso. No espiaría a Roberto, ni pasaría mensajes entre ellos. Si quería mi apoyo, tenía que empezar a ser honesta consigo misma y con todos los demás. Se quedó parada con lágrimas corriendo por su cara, pero finalmente asintió. Dijo que entendía, aunque podía decir que pensaba que estaba siendo cruel. La semana siguiente, el señor Vargas llamó a Carolina con una actualización de trabajo. La posición de directora senior se había ido para siempre, pero podía ofrecer algo más. Había una apertura en un departamento diferente para un rol de gerente regular. Significaba 20% de recorte salarial y reportaría a alguien que solía ser su compañero. Tendría que demostrar que era estable durante 6 meses antes de cualquier conversación de ascenso. Era humillante, pero necesitaba el ingreso. Aceptó inmediatamente y le agradeció por no despedirla completamente. Esa tarde, el doctor Fernández presentó los papeles de separación oficiales en el tribunal. Me copiaron en el correo de confirmación, ya que estaba listada como contacto. La línea de asunto decía Perkins versus Perkins presentación inicial, lo que hizo que todo se sintiera final. No había mención de consejería o intentos de reconciliación, solo formularios sobre dividir propiedad y establecer hogares separados. El divorcio sería final en 6 meses si ninguna parte lo impugnaba. Mamá vino esa noche y hablamos sobre la familia desmoronándose. Comenzó a llorar y admitió que le había enseñado lecciones terribles a Carolina sobre las relaciones. Dijo que siempre nos dijo a las chicas que mantuviéramos secretos para evitar conflictos. Pensó que estaba manteniendo la paz, pero en realidad nos estaba enseñando a esconder problemas en lugar de resolverlos. Se dio cuenta ahora de que Carolina aprendió a esconder sus miedos sobre la adopción en lugar de hablar con Roberto sobre ellos. Mamá dijo que nuestra abuela hacía lo mismo, guardando silencio sobre problemas hasta que explotaban. 3 generaciones de mujeres que pensaban que los secretos eran más seguros que la honestidad. Ambas lloramos, dándonos cuenta de cómo estos patrones habían dañado a toda nuestra familia. Al día siguiente, fui a comprar víveres y recordé que la torta de cumpleaños todavía estaba en mi maletero. La había olvidado completamente en todo el caos. El glaseado se había derretido y corrido por los lados. Las rosas rosadas que había hecho cuidadosamente eran solo charcos de color. El feliz 30º Carolina era apenas legible. Olía agrio y probablemente había atraído insectos. Tomé una foto y se la mandé a Carolina preguntando si quería verla antes de tirarla. Condujo inmediatamente y miró fijamente la torta arruinada durante 5 minutos. Me pidió que la ayudara a llevarla al contenedor de basura. Mientras la tirábamos, dijo que era el símbolo perfecto para todo lo que había destruido con sus elecciones. Nos quedamos paradas en silencio junto al contenedor por un momento antes de que se fuera. 2 días después, Javier me mandó un mensaje rogando reunirse conmigo en un parque. Casi lo ignoro, pero decidí escuchar lo que quería. Se veía terrible con ojeras y ropa que no combinaba. Dijo
dijo que la tía Patricia había aceptado dejarlo volver temporalmente para intentar salvar el matrimonio, pero quería documentación sobre cuándo comenzó y terminó el affair. Me pidió que mintiera y dijera que solo duró unas pocas semanas en lugar de 3 meses. Dijo que ayudaría a salvar a su familia. Le dije que me daba asco. Había destruido 2 matrimonios y ahora quería que mintiera por él. Dije que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones como todos los demás. Le dije que nunca me contactara de nuevo y me fui mientras gritaba detrás de mí. Esa noche, la doctora Ramírez llamó a Carolina directamente, lo que sorprendió a todos. Dijo que la agencia quería ofrecer recursos, aunque la adopción estaba en espera. Envió por correo electrónico enlaces a consejeros de duelo especializados en interrupción de adopción y pérdida de paternidad potencial. Dijo que la agencia entendía que Carolina había perdido algo real. Aunque el bebé nunca fue colocado con ellos, era amabilidad inesperada de alguien que tenía toda razón para juzgar a Carolina duramente. Carolina me llamó sollozando después de la conversación. Seguía diciendo, podría haber sido una buena mamá, una y otra vez. La realidad de lo que había renunciado por un affair con alguien que ni siquiera la quería finalmente estaba hundiéndose completamente. A la mañana siguiente, Carolina realmente hizo algo que no esperaba y llamó buscando una terapeuta especializada en autosabotaje y destrucción de relaciones. Hizo una cita para esa misma semana y fue sola sin decirle a nadie más, lo que me hizo pensar que tal vez era seria sobre cambiar por una vez. El señor Vargas la llamó esa tarde mientras yo la estaba ayudando a desempacar algunas cajas en el hotel y la advirtió sobre publicar cualquier cosa en redes sociales que pudiera dañar la reputación de la empresa, ya que la gente todavía estaba compartiendo videos de la fiesta. Me mostró su teléfono, donde había escrito una cita inspiracional vaga sobre resurgir de las cenizas, pero luego la borró sin publicar, finalmente entendiendo que necesitaba desaparecer completamente de la vista pública. 2 días después, Roberto me mandó un mensaje preguntando si podía recoger el resto de las cosas de Carolina del garaje y el ático, ya que no quería lidiar con ello él mismo. Acepté, pero mantuve nuestra conversación estrictamente profesional, sin hablar sobre sentimientos o lo que pasó. El garaje olía a su vida juntos con equipo de campamento viejo y decoraciones navideñas mezcladas con sus cajas de la universidad, y tuve que detenerme de llorar mientras cargaba todo en mi auto. En el ático, encontré más cajas etiquetadas con la fecha de su boda y recuerdos de vacaciones, pero lo que realmente me impactó fue ver la carpeta de adopción sentada en su escritorio, con nuevas notas adhesivas que había agregado que decían, en espera 6 meses, y debajo, volver a aplicar como padre soltero, con ese signo de interrogación que simplemente me rompió el corazón porque estaba de luto por 2 pérdidas a la vez. Mamá vino esa noche mientras estaba ordenando las cajas y comenzó a llorar sobre su propia culpa en todo este lío. Admitió que había estado presionando a Carolina durante meses para preguntarle a Roberto sobre ser ascendida en el trabajo, sin saber que él ya estaba arreglándolo secretamente como su sorpresa de cumpleaños. Seguía diciendo que tal vez, si no hubiera agregado esa presión, Carolina no habría entrado en pánico sobre todos los cambios de vida sucediendo a la vez y arruinado todo con Javier. Todos estaban mirando hacia atrás, tratando de descubrir su papel en este desastre. 3 días después, Carolina salió de su primera sesión real de terapia luciendo exhausta, pero de alguna manera más calmada de lo que la había visto en semanas. No compartió demasiado todos los detalles, lo cual era inusual para ella. Solo dijo que tenía mucho trabajo que hacer en sí misma, y la terapeuta le había dado tarea sobre identificar sus patrones de miedo que llevaron al affair. Esa tarde, la tía Patricia me mandó un mensaje de nuevo, diciendo que había presentado papeles de divorcio contra Javier y necesitaba que Carolina firmara una declaración jurada sobre cuándo comenzó y terminó el affair para su abogado. Respondí que estaba harta de ser la mensajera de todos y bloqueé su número porque no podía soportar ser arrastrada a su drama de divorcio también. Tendría que conseguir su evidencia en otro lugar. A la mañana siguiente, me reuní con Roberto en un café para entregarle correo que había llegado a la casa para Carolina, y mencionó algo que me revolvió el estómago. La doctora Ramírez de la agencia de adopción le había dicho que habían recibido llamadas anónimas semanas antes de la fiesta, advirtiendo sobre problemas en su matrimonio y sugiriendo que no eran lo suficientemente estables para un bebé. Alguien había intentado sabotear la adopción antes de que todo explotara en la fiesta, y Roberto sospechaba que era alguien en nuestra familia que sabía del affair. Cuando vi a Carolina después, pregunté cuidadosamente si alguna vez había contactado ella misma a la agencia de adopción, y vi su rostro desmoronarse cuando admitió la verdad. Había llamado una vez después de una pelea con Roberto meses atrás, preguntando sobre retrasos en el proceso. No exactamente intentando sabotear las cosas, pero definitivamente queriendo ralentizar todo, porque estaba aterrorizada. Su miedo había estado controlando sus decisiones durante meses, antes del desastre de la fiesta. Roberto me mandó un mensaje al día siguiente diciendo que había confirmado que efectivamente había una segunda llamada anónima de un número diferente, advirtiendo a la agencia sobre secretos familiares que podrían afectar la adopción. Estaba empezando a darse cuenta de que varias personas sabían de los problemas e intentaron interferir detrás de escena en lugar de simplemente ser directos y honestos. La confianza no solo estaba rota entre él y Carolina, sino en todo nuestro grupo familiar y de amigos. Sofía me llamó a la tarde siguiente, pidiendo reunirnos en el mismo café donde habíamos hablado antes. Se veía horrible cuando entró, ojos rojos e hinchados de llorar. Se sentó frente a mí y comenzó a arrancar una servilleta mientras yo esperaba que hablara.
Después de unos minutos, finalmente levantó la mirada y me dijo que necesitaba confesar algo. Había sido una de las personas que llamó a la agencia de adopción sobre los problemas matrimoniales de Roberto y Carolina. Pensó que estaba protegiendo a un futuro bebé de ser traído a un hogar inestable. Se dio cuenta ahora de que había violado la privacidad de todos y empeorado todo al interferir. Me senté ahí atónita mientras explicaba cuán culpable se sentía por permitir el affair de Carolina y luego intentar arreglar las cosas a espaldas de todos. 2 días después, llevé a Carolina a la oficina de su abogado para firmar los papeles de separación. Roberto ya estaba ahí con el doctor Fernández cuando llegamos, sentado en el extremo opuesto de la mesa de conferencias. Las manos de Carolina temblaron mientras firmaba cada página mientras los abogados explicaban los términos. Recibiría 50,000 pesos por su parte de la casa y nada más. Cuando firmó su nombre, lo escribió como Carolina Silva, ya volviendo a su apellido de soltera. Roberto no la miró ni una vez durante toda la reunión. Los abogados recogieron los papeles y Roberto salió sin decir una palabra a ninguna de nosotras. Carolina se sentó en el estacionamiento después, mirando su copia del acuerdo. Esa semana, el señor Vargas llamó a Carolina a su oficina para discutir su nuevo arreglo laboral. Había preparado un plan de mejora del desempeño que establecía requisitos específicos para los próximos 6 meses. Tenía que reunirse mensualmente con él para revisar su progreso y mostrar que podía manejar sus responsabilidades. Cualquier plazo perdido o comportamiento no profesional resultaría en despido. Firmó el documento agradecida, ya que necesitaba el ingreso incluso con el recorte salarial del 20%. Mientras tanto, Roberto se reunió con la doctora Ramírez sobre el estado del archivo de adopción. Explicó que podía pausar la solicitud indefinidamente o convertir a elegibilidad de cuidado temporal como padre soltero. Roberto eligió pausar todo por 6 meses para descubrir qué quería. La doctora Ramírez dijo que entendía y volvería a verificar en 3 meses para ver si algo había cambiado. Me dijo después que no podía imaginar criar a un niño solo ahora, pero no quería cerrar esa puerta para siempre. Una semana después, pasé mi sábado ayudando a Carolina a buscar apartamentos que pudiera pagar con el salario reducido. Hicimos tour por 5 lugares diferentes, cada uno más pequeño y deprimente que el anterior. Finalmente eligió un apartamento de un dormitorio a 3 cuadras de la casa de mamá. El edificio era viejo y el apartamento necesitaba pintura, pero estaba limpio y barato. Bromeó sombríamente que al menos no necesitaría un segundo dormitorio para un cuarto de bebé ahora. La ayudé a llenar la solicitud de alquiler mientras trataba de no llorar. Llegó el día de la mudanza 2 semanas después y pedí prestada la camioneta de papá para ayudar a transportar sus cosas del hotel. No tenía mucho ya que Roberto se quedó con la mayoría de los muebles en el acuerdo de separación. Empacamos su ropa, algunos artículos de cocina y algunas cosas personales en cajas. Cuando llegamos al fondo de una caja, encontró el adorno de la torta de bodas envuelto en papel de seda. Lo sostuvo por un largo momento antes de ponerlo en una caja de recuerdos en lugar de la basura. Todavía no estaba lista para tirar todo de su vida anterior. Esa noche, Roberto envió un correo electrónico a todos los que habían contribuido dinero para los gastos de la fiesta. Quería devolver las contribuciones de todos, incluyendo los 300 pesos que gasté en materiales para tortas. Respondí que no quería el dinero de vuelta y prefería no tener recordatorios de esa noche. Escribió de vuelta con solo 2 palabras en la respuesta. Unos días después, Sofía me mandó un mensaje diciendo que ella y Carolina se habían reunido para hablar sobre su amistad. No me dio detalles, pero dijo que decidieron tomar un largo descanso la una de la otra para sanar. 20 años de amistad básicamente habían terminado porque ninguna podía confiar en la otra más. Sofía se sentía culpable por encubrir el affair y Carolina se sentía traicionada por la llamada a la agencia de adopción. Necesitaban espacio la una de la otra indefinidamente. La semana siguiente, mamá apareció en el apartamento de Carolina con bolsas de víveres. Yo estaba ahí ayudando a Carolina a desempacar las últimas cajas cuando mamá llegó con suficiente comida para 2 semanas. Comenzó a guardar cosas en la cocina mientras Carolina y yo mirábamos. Luego mamá comenzó a hacer la cena, cortando verduras y cocinando pasta sin decir mucho. Carolina se unió a ella y trabajaron lado a lado en silencio. Nadie habló sobre el divorcio o el affair o ningún drama. Simplemente cocinaron juntas como si nada hubiera pasado. A veces la mejor sanación sucede en momentos tranquilos y normales cuando la vida continúa. Después de la cena, mamá abrazó a Carolina y se fue sin grandes discursos ni consejos. 3 días después, la doctora Ramírez envió confirmación oficial de que el archivo de adopción estaba en espera por 6 meses. Incluyó documentación mostrando que Roberto podría reactivar el proceso después de ese tiempo si quería. Verificaría en la marca de 3 meses para ver si las circunstancias habían cambiado para alguno de ellos. La oportunidad de adopción no estaba completamente muerta, pero apenas estaba viva. Carolina recibió la noticia a través de su abogado y pasó el resto de ese día en la cama. En las próximas semanas, Carolina se construyó una rutina estricta que la mantuvo ocupada de la mañana a la noche. Se despertaba a las 6 para el gimnasio, trabajaba sus horas reducidas en la oficina, iba directamente a terapia 2 veces por semana, luego volvía a casa e iba a la cama temprano.
eliminó todas sus aplicaciones de redes sociales y dejó de ir a cualquier evento familiar donde pudiera encontrarse con gente de la fiesta. Cuando me pidió que no le contara nada sobre Roberto, ni compartiera su progreso con él, acepté, aunque se sentía raro mantener secretos entre ellos después de que compartieron todo durante 8 años. Se estaban convirtiendo en extraños, que casualmente conocían los secretos más profundos del otro. Roberto me mandó un mensaje sobre correo que seguía llegando a la casa para Carolina, así que nos reunimos en un café en el centro para intercambiarlo. Se veía mejor que la última vez que lo vi, como si hubiera estado haciendo ejercicio y comiendo bien, pero sus ojos tenían esa mirada cansada que la gente tiene después de una cirugía mayor o perder a alguien cercano. Mantuvimos la conversación corta y práctica, solo hablando sobre qué facturas necesitaban ser reenviadas y si Carolina había actualizado su dirección en el correo todavía. Ambos sabíamos que la otra persona estaba sufriendo, pero no había nada que pudiéramos decir que ayudaría. Toda la reunión tomó 10 minutos y fuimos por nuestros caminos sin mencionar la adopción o la fiesta o cualquier cosa que importara. Alrededor del mismo tiempo, Javier desapareció completamente de todos los eventos familiares y eliminó sus cuentas de redes sociales. Mamá escuchó de su hermano que estaba tratando de salvar su matrimonio con la tía Patricia, pero ella presentó papeles de divorcio de todos modos y lo echó. Terminó en un pequeñísimo apartamento estudio al otro lado de la ciudad, trabajando turnos dobles para pagar por 2 lugares, ya que la tía Patricia se quedó con la casa. Nadie en la familia sintió lástima por él, ya que había mentido sobre estar divorciado y destruido 2 matrimonios en una noche. Sus consecuencias eran tan malas como las de Carolina, pero al menos ella no había mentido sobre estar soltera cuando comenzó el affair. Después de 6 semanas en su nueva posición, el señor Vargas llamó a Carolina a su oficina para su primera evaluación de desempeño. Me contó después que estaba segura de que la iban a despedir, pero él solo notó que su trabajo se había estabilizado y estaba cumpliendo todos los requisitos básicos. No hubo mención de la posición de directora senior ni ningún avance futuro, solo reconocimiento de que estaba yendo bien en su nivel actual. Volvió a casa y lloró porque ir bien se sentía como una victoria tan pequeña, pero era mejor que perder todo. La misma semana, la doctora Ramírez envió a Carolina un paquete con libros y folletos sobre procesar el duelo cuando los planes de adopción fallan. Los materiales hablaban sobre lamentar la pérdida de niños que nunca nacieron y sueños de maternidad que no sucederían. Era un gesto tan amable de alguien que no tenía que importarle más, que Carolina se sentó en el piso de su cocina leyéndolos y sollozando. Me dijo después que la ayudó a darse cuenta de que todavía había gente buena en el mundo, que entendía que perder la oportunidad de adoptar dolía tanto como otros tipos de pérdida. Una noche, Carolina y yo finalmente hablamos honestamente sobre todo lo que llevó al affair. Sacó a relucir el affair de papá de hace 10 años, y cómo mamá le había dicho que siempre tuviera planes de respaldo y nunca quedara atrapada en un matrimonio. Podía ver ahora cómo ese consejo destinado a protegerla la había hecho tener tanto miedo de depender de Roberto que destruyó a la única persona que realmente estaba construyendo un futuro con ella. Entendía el patrón ahora, cómo el miedo la hizo arruinar cosas buenas. Pero entender no arreglaba nada, ni traía a Roberto de vuelta. Nos sentamos en su apartamento vacío, rodeadas de cajas que todavía no había desempacado, ambas sabiendo que tendría que vivir con estas elecciones para siempre. Ese fin de semana, Roberto publicó su primera actualización en redes sociales desde la fiesta. Solo un mensaje simple diciendo que se estaba enfocando en el trabajo y sanación personal, sin planes inmediatos para citas o seguir la adopción. Los comentarios fueron de apoyo, pero nadie escribió mensajes largos ni intentó emparejarlo con alguien. Todos entendían que no era una historia con un final feliz, solo un hombre tratando de reconstruir su vida después de la traición. Estaba eligiendo manejar la devastación con dignidad en lugar de ira o venganza. Unos días después, pasé por el apartamento de Carolina para dejar una caja que había olvidado en casa de mamá. No me invitó a entrar, pero pude ver a través de la puerta que tenía el adorno de la torta de bodas sentado en su mostrador de cocina, justo al lado de la carta de aprobación de adopción impresa que recibieron la semana antes de la fiesta. Me vio mirar y rápidamente cerró la puerta, ambas entendiendo que era donde sus elecciones la habían llevado. No había nada que pudiera decir para mejorarlo, y ella no quería consuelo de todos modos. Algunos errores son demasiado grandes para las disculpas, y algunos silencios contienen más verdad de lo que las palabras jamás podrían. Así fue como todo se desarrolló para mí. Pero quiero escuchar cómo lo ves tú. ¿Habrías hecho lo mismo o tomado una ruta diferente? Deja tus pensamientos en los comentarios. Estaré revisando. Tus opiniones siempre hacen esto mejor.